La tercera parte de este seminario, que precisamente este seminario es un intento de aceleración a la conciencia real de aquello que somos. No sé si os habéis dado cuenta de ello. Una aceleración hacia la conciencia real de aquello que somos. Y el tema de esa tarde es el nuevo nacimiento y la iniciación. El nuevo nacimiento y la iniciación. Por lo tanto, es darse cuenta de que vamos a hablar de aquello que posiblemente, digo posiblemente porque habrá que pasar por ello para darse cuenta de que esto es así, que cuando nos llegamos a conocer a nosotros mismos, viene la gran revelación de lo que es la auténtica iniciación. Y figuraros que esa auténtica iniciación es impartida por el vigilante del mundo, por el Sanat Kumara. El Sanat Kumara es el único iniciador que existe. Y gracias a su influencia y a través de un intermediario, llega hasta el futuro iniciado, hacia el aspirante a la iniciación. Y este intermediario es el Mahashohan. ¿Habéis oído hablar del Mahashohan? No. El Mahashohan es el maestro Hilarión. ¿Habéis oído hablar del Sí. maestro Hilarión? Él ostenta los 5 rayos. El maestro el Bodhisattva ostenta el primer rayo y el Manu ostenta un segundo rayo y el Mahashohan los 5 restantes. No sé si corre por aquí una carta del Mahashohan. ¿Sí? Esa carta tendríais que tenerla todos y leerla, la carta del Mahashohan, dirigido a la teosofía, el Mahashohan de los 5 rayos. Bueno, y este trabajo es precisamente despertar en la conciencia de cada ser humano la sensibilidad del espíritu que mora en su interior. La sensibilidad es una herramienta muy importante para el ser humano. Ser sensible a vibraciones que no pueden ser registradas con un cuerpo burdo. Tiene que ser en un cuerpo sensible. Antes se hablaba de la sensibilidad de los poetas y de los compositores. Podían arrancar notas más allá del mundo mental. Y estos son individuos que tenían una gran sensibilidad, a veces mal encauzada. Pero la sensibilidad dentro de lo que es la enseñanza teosófica se obtienen resultados extraordinarios. La sensibilidad, no la sensiblería, la sensibilidad. Percibir aquellas energías que están ahí y que no somos capaces de registrar. Bien, el proceso de aceptación en que el discípulo es acogido en el corazón mismo del ser y de la consciencia del maestro, el maestro presta a este individuo el mismo servicio que constantemente está prestando al conjunto de la humanidad. O sea, no hay preferencias. Presta el mismo servicio a su protegido, en este sentido como discípulo aceptado, presta el mismo servicio que presta a toda la humanidad. Me diréis, si es su discípulo, pero no hay el sentimiento ha sido vencido. Hoy nosotros estamos muy cogidos por los sentimientos. No lo podemos negar. Los sentidos tienen
hipnotizada nuestra personalidad. Por ejemplo, los hijos, los padres, los hermanos, cuando en realidad los hijos, ya sabéis, que no son hijos nuestros. Qué bomba acabo de dejar. Los hijos no son hijos nuestros, son hijos de sí mismos. Tienen el cuerpo físico que los padres le han proporcionado. Pero el cuerpo físico no es el yo. El yo es hijo de sí mismo y de Dios, pero no de los padres. Los padres le han dado el cuerpo físico, pero no le han dado la vida espiritual. ¿Veis? Y hasta incluso podéis observar que dos niños que nacen de la misma madre, físicamente iguales, al mismo tiempo, bueno, uno detrás de otro, pero que son mellizos, se llaman mellizos, tienen un carácter completamente distinto. Si la conciencia del niño fuera creada por los padres igual que lo físico, entonces tendrían el carácter del padre y de la madre. Pero resulta que no tienen ni el carácter del padre ni de la madre, ni tampoco tienen el carácter del hermano que ha nacido mellizo con él. Cada uno tenemos nuestro propio carácter. Y si no hubiéramos vivido antes, ¿de dónde sale este carácter? El carácter lo hemos trabajado. ¿Y sabéis qué es lo que ocurre? Que lo único que heredamos de la vida pasada es el carácter. Porque esto lo hemos creado nosotros y nos lo llevamos, el carácter. Tenemos una tendencia hacia un carácter determinado y eso es lo único que heredamos. Aparte de los átomos permanentes que siempre están junto con el yo. Y voy a decir algo que quizás no sabéis. Cuando un hombre alcanza el adeptado, la quinta iniciación, un hombre o una mujer, alcanza la quinta iniciación y no tiene necesidad de volver a encarnar, los átomos permanentes que los ha tenido y que se han paseado por el reino mineral, por el reino vegetal, por el reino animal y por el reino humano, los átomos permanentes no desaparecen, quedan guardados. ¿Guardados para qué? Porque son átomos que han despertado las 7 espirillas. El átomo unterimo tiene 7 espirillas. En la actualidad hemos despertado 4. 4 espirillas están despiertas. Faltan 3. Estas 3 que faltan por despertar son las más difíciles, porque son las que traen la conciencia átmica. La espirilla de Mana superior, la espirilla de Buddhi y la espirilla de Atma. Estas aún no están despiertas. Pues cuando el adepto, él las ha despertado las 7, el átomo permanente queda guardado con el fin de cuando un nuevo avatar, un nuevo Mesías, no sé qué nombre podéis darle, se llama en teosofía, o cuando un nuevo avatar tiene que descender a este mundo para dar un cambio a través de una nueva doctrina que se adapte a los tiempos, se reviste de los átomos permanentes, abiertos y purificados de aquellos que han logrado la liberación total. Por lo tanto, tienen un cuerpo mental puro, un cuerpo astral puro y un cuerpo físico puro. Y tienen la facilidad de retirarse, si les conviene, de estos 3 cuerpos, del astral, del mental y del físico. Por lo tanto, nada se pierde en la viña del Señor, decía Jesús, ¿no?
Nada se pierde en la viña del Señor, ni incluso los átomos permanentes, porque estos van a revestir un gran hombre que venga a dar una nueva doctrina en el mundo. Digo esto para que veáis un poquitín lo que es la iniciación dentro de los mundos internos. La aceptación de un aunamiento individual, aunamiento, es unirse realmente con el ser divino en el hombre o con un maestro superior al ser divino del hombre. El maestro y el discípulo representan el misterio del aunamiento. El maestro y el discípulo. Un discípulo aceptado ya quiere decir que tiene contacto con su propia identidad, la identidad del ser. Ya se conoce a sí mismo. Continuo del aunamiento general y continuo en su más alto grado es, dice también, el proceso general que el maestro lleva a cabo por todo el mundo, a cabo de todo el mundo. El mismo proceso. Puesto que la esencia vital del discípulo, la vitalidad del discípulo, es parte de la humanidad, todo el género humano participa en cierta medida de lo que alcanza y experimenta el discípulo. Fijaros que en muchas ocasiones oímos decir entre nosotros que intentamos hacer el bien hacia los demás, ayudar a los demás, con el fin de que los demás puedan también experimentar este tipo de vida superior. Pero el caso es que el discípulo es parte de la humanidad y todo el género humano participa en cierta medida de lo que alcanza y experimenta el discípulo, sin necesidad de hacer nada. ¿Por qué? Porque cuando hemos alcanzado un cierto grado de despertar de conciencia, irradiamos una energía que llega a todos los demás. Y esta misma energía no purifica la otra, pero sí que la adapta, la suaviza con el fin de que el individuo encuentre un estado de conciencia más sereno en su interior. Irradiamos. Irradiar es energía que se transmite sin que el individuo tenga que hacer nada para poderla mandar. Irradia. Si el discípulo puede establecer por sí mismo un proceso de aunamiento. El discípulo, él puede también ejercer un proceso de aunamiento similar, general e individual. Por ejemplo, si él siente un cierto acercamiento, un especial amor por otro ser humano, lo puede atraer a su corazón y pasar con él conscientemente al corazón del maestro. Aquello que os decía ayer o esta mañana, no recuerdo, de que si queréis abrazar la santidad, usar por compañero un santo, es decir, entrar en contacto y que vuestras auras se junten, esto mismo podemos hacerlo nosotros mismos cuando tenemos estas ideas en un ser querido. Porque si nosotros intentamos penetrar en lo más profundo de nuestra naturaleza interior, lo que hacemos es arrastrar a este ser querido y también puede experimentarlo. Aunque después se desconoce, pero lo que ha experimentado no lo olvidará jamás. O sea que se puede hacer el bien y ayudar a los demás sin necesidad de hacer cosas. No hace falta hacer cosas, sino abrirse hacia los demás. El discípulo quiere establecer por sí mismo un proceso de aunamiento y durante esta experiencia comparte con su amigo la expansión de conciencia y también la bendición del maestro, en medida que el amigo, claro, también sea capaz de recibirlo.
No todo el mundo es capaz de recibir cierto tipo de vibración más sutil y más elevada que la que acostumbramos a emitir y a sentir. Durante esta experiencia, el amigo saldrá glorificado como salió el discípulo cuando por primera vez fue recibido allí junto con el maestro. Y también al desarrollar este poder, puede extender esta actividad para incluso incluir grupos de personas, auditorios, congregaciones y muchedumbres, tanto de vivos como de muertos. Porque los muertos, físicamente, son vivos, no han muerto. Se han quitado el vestido carnal, pero continúan existiendo. Y aquí, aunque hay sillas vacías, todas están llenas. La sala está llena, hay gente de pie. Quizás no entran ya por la puerta, porque lo que estamos hablando y diciendo atraen a gente que están en el astral y sintiendo esto se quedan, no pueden marchar. Necesitan conocer. Y aquí se está hablando, se está diciendo directamente aquello que es. Y la gente queda ahí y escucha. Porque pensar que también en el mundo astral hay lo que se llaman cátedras. Hay que beber agua, si no... Cátedras. Cátedras del conocimiento. Y en esas cátedras del conocimiento hay extraordinarios seres, teósofos de la antigua escuela, que están dando conferencias a todos los seres del mundo astral que necesitan saber, porque en el mundo astral están más despiertos que lo que estamos nosotros aquí. Porque aquí, y antes lo hemos dicho, la densidad del cuerpo físico no permite que la conciencia se exprese con mayor claridad. Fuera del mundo físico, ya en un mundo más sutil, recibimos las vibraciones directamente. Y no solamente los asistentes, sino también los oradores que dan las conferencias. Son muchísimo más lúcidas porque están tocando los planos directamente y pueden expresar esta enseñanza. Pero aquí estos, los que pueden estar aquí, porque eso está lleno, y no es que lo diga yo, lo decían ya los antiguos teósofos que tenían la cualidad de la videncia despierta del mundo astral. Y dice, erais pocas personas, por eso se ve que interesa poco estas cosas. Y dice, a los vivos, pero a los que han marchado estaba lleno. Estaba lleno. Y no es que ocupen lugar, porque no ocupa lugar. Un cuerpo astral no ocupa lugar. Un cuerpo astral atraviesa esta pared. No tiene necesidad. El mundo físico es como si no existiera. Atraviesan paredes. Pero cuando oyen estas cosas, estas palabras son como gritos en el astral. Resuena enormemente y atrae a todas aquellas personas que esto me interesa. Y eso ahí se llena. Por lo tanto, no creáis que sois pocos porque esto está lleno. Está lleno de entidades que necesitan conocer, saber. Porque al no tener el cuerpo físico y darse cuenta que sigue viviendo, hay una luz que despierta en el interior. Porque siguen viviendo. Ha muerto el cuerpo físico, pero ellos siguen viviendo. No lo sabían, porque la instrucción doctrinal que habían recibido es que cuando el cuerpo se muere, la gente se va al cielo. Y no te hablan de que hay una nueva posibilidad de encarnar para despertar la auténtica conciencia que te lleva a la perfección total, a la purificación y perfección total. Bien. El discípulo repite, es que después me pierdo, no sé ni dónde estoy.
si lo iremos abajo y así. La etapa de aceptación es, por tanto, de extrema importancia, tanto para el individuo como para el mundo, pues es la unión del maestro y el discípulo. La unión esta, el juntar, el unir sus auras es muy importante. Se anuncia la final unión consciente con todos los hombres con Dios. Fijaros que cuando vosotros alcancéis ese estado de conciencia glorioso de Dios real, de aquello que somos, ya no estaréis solos. No podréis estar más solos, porque estaréis comunicándoos con todos los demás, por la sencilla razón que todo aquel que se sienta uno consigo mismo tiene que saber que es uno también con todos los demás. Y no solamente esto, sino que ve a los demás como una prolongación de sí mismo. El dibujo que os había presentado ayer, el de la rueda, ¿os recordáis? El de la rueda, no hace falta dibujarlo ya, que al final de todo, de la punta del engranaje, hay un punto negro que es el cuerpo físico, y todo lo demás es la realidad de aquello que somos, todo lo que había, pero al final solamente el cuerpo físico, y que este cuerpo físico está separado uno del otro, están separados todos ellos. Pues cuando la conciencia desciende aquí, él es uno con todos los demás, somos uno. La razón por la cual nos vemos nosotros separados es porque hemos entrado en el plano del mundo físico. En el mundo físico nuestros ojos, ¿hacia dónde miran? ¿Hacia dónde miran vuestros ojos? Hacia afuera. ¿Entendéis? Por eso nos vemos separados, porque miramos hacia afuera. Ahora se trata de mirar hacia adentro, y cuando miramos hacia adentro todos somos uno. Cuando llegue la hora, la personalidad del discípulo debe morir. Y cuando digo la personalidad del discípulo, digo el cuerpo físico, el cuerpo astral y el cuerpo mental concreto. Eso debe de morir. Debe entonces de renunciar a todo aquello por lo que ha luchado y ha obtenido durante la evolución material y mental. Debe de renunciar, tanto si quiere como si no, y solamente se lleva sus experiencias. Solamente se lleva sus experiencias. Todo lo que ha acumulado en esta existencia, todo queda en este mundo, porque no puede entrar en los mundos sutiles de lo divino, de lo espiritual. Este es el nacimiento de Cristo en el corazón humano, cuando renuncia a todo lo que tiene esclavizada la conciencia de cada uno de nosotros. Este es el nacimiento de Cristo en el corazón humano. El niño recién nacido es el símbolo de la entrega absoluta, de la completa renunciación. ¿Te pasa algo? ¿Te duele algo? Sí, trigémino que me arrancaron. Ay. De vez en cuando me da. No interrumpas esto. Entonces, es la auténtica y absoluta renunciación. Renunciar a todos los intereses, a todas las cosas que puedan surgir del mundo exterior. Uno tiene que renunciar o por la fuerza o por gusto, pero lo bueno es renunciar por propia decisión. En época de Jesús hay uno que quiere entrar como discípulo a su vera, le dice: maestro, quiero seguirte, quiero estar contigo. Y él dice: si quieres venir conmigo, déjalo todo.
renuncia a todas tus cosas. A mi casa, a todo. Si quieres venir conmigo, renuncia a todo. En ese estado de recién nacido, simbólicamente débil e inocente en un nuevo mundo, el discípulo es objeto del tierno cuidado del maestro. Aquí cuando hay un recién nacido, bueno, recibe cuidados muy tiernos por parte del padre, de la madre y de la familia, cuidados muy tiernos. Cuando hay el recién nacido espiritualmente, el dos veces nacido, físicamente nacido y espiritualmente nacido, recibe unos cuidados de una ternura extraordinaria por parte del maestro. Sea masculino o sea femenino su cuerpo. Porque el recién nacido en el mundo interior es espíritu. El segundo nacimiento es un nacimiento espiritual. Esta es la iniciación, el nacimiento del alma espiritual del hombre. Un producto nuevo ha resultado de la combinación de atributos divinos y humanos que surge cuando se cruza el portal. El portal es el portal de la iniciación. El portal tiene una explicación porque en el portal hay una entidad que está esperando cuando tú quieres pasar en el mundo superior, en el mundo espiritual, y debes o piensas que estás preparado para recibir la primera gran iniciación, hay un vigilante que está ya esperando que pases para decirte no puedes pasar. No puedes pasar. Y yo le digo, ¿por qué no puedo pasar? Porque tú me has creado. Y si quieres pasar, tienes que pasar conmigo. Y para pasar conmigo, me tienes que transformar. Y ese vigilante es el vigilante del umbral. ¿Habéis oído hablar? ¿Habéis leído? El vigilante del umbral son los hechos negativos que hemos creado durante nuestra existencia o existencias pasadas y que tenemos que transformar porque es una entidad que le hemos dado vida. Todo lo que pensamos es dar vida a algo nuevo. A veces podéis pensar un pensamiento y no he pensado más. Aquello que habéis dado vida, en teosofía se llama, habéis dado vida a una criatura mental. Y si insistimos en el pensamiento, no solamente le damos vida, sino que perpetuamos su existencia en el medio ambiente. Aquí esto está relleno de pensamientos, pero aquí los pensamientos son elevados, son buenos, porque todos pensáis bien. Pero en la calle, que está lleno de pensamientos, la mayor parte de los pensamientos que circulan a través de nuestra mente no son hijos nuestros, son hijos del ambiente, del medio ambiente mental, del mundo que hay ahí fuera. Y si queréis saber si es vuestro o no es vuestro, cuando llega el pensamiento y veis que no, oye, ¿qué es este tipo de pensamiento? A mí, ¿por qué pienso esto? ¿Soy yo quien piensa esto? Os lo analizáis y diréis, no, esto no lo he pensado yo. Esto lo he registrado. Y si lo habéis registrado, ¿sabéis por qué? Porque dentro de vosotros, en vuestra mente, hay algo que es semejante al tipo de pensamiento. Porque solo lo semejante atrae a lo semejante. Esta es la razón por la que, cuando se entra en la iniciación, hay que ir con el corazón puro. No puede haber recovecos en el interior que respondan a una vibración del exterior. ¿Se entiende esto? En este primer nacimiento iniciático, el hombre recibe el poder de la maestría y por tanto la libertad sobre los tres mundos del pensamiento,
el sentimiento y la acción física en los que hasta entonces había estado aprisionado. Pero él ya se ha liberado de estos tres mundos, porque su conciencia ha entrado en un mundo realmente único, que él puede pensar que es el suyo y es el de toda la humanidad. Porque en realidad toda la humanidad debe de salvarse. Aunque os parezca que tal como está el mundo es imposible, pero el amor de la divinidad es tan grande que no podéis llegar a imaginar. Hay muchas encarnaciones para el asesino, para el violador, para el ladrón. Hay muchas encarnaciones en el futuro a vivir para pagar la deuda que ha contraído con la madre naturaleza. Matar a un individuo es como matar la naturaleza, porque los individuos físicos estamos creados de las mismas energías de la madre naturaleza. Las mismas energías están en la madre naturaleza y están en nosotros. Y cuando nosotros alcanzamos un grado de evolución similar al que acabamos de enunciar, cuando el individuo entra en contacto consigo mismo, es capaz de transformar cualquier tipo de enfermedad en salud. Porque tiene el poder de la naturaleza en la palma de su mano. Estas son las curaciones milagrosas que Jesús hacía, porque él tenía el poder de la naturaleza en la palma de su mano. Pero solamente se utiliza para el bien de quien lo tiene que recibir. Y solamente lo sabe aquel que tiene el conocimiento mental y emocional del individuo que tiene enfrente. Porque su conciencia está en los planos superiores y puede observar el cuerpo mental, el cuerpo emocional y el cuerpo físico de aquella persona. Y si ve que kármicamente hay una historia, no puede neutralizar el poder de la historia. El poder kármico tiene que realizarse. Recuerdo que mi abuelo, en un momento determinado, él practicaba la sanación por los pueblos y su esposa, mi abuela, pues se puso enferma y él hacía lo que podía para sanarla, pero no pudo sanarla. Y entonces los hijos, entre ellos mi padre, no creían en lo que él hacía porque no había podido salvar a su madre. Y cuando yo fui a ver a mi abuelo, porque yo en el servicio militar le dije, tengo que ir a ver al abuelo y tengo que decirle que la vida es continuada, porque él ya tenía sus 80 y pico de años y tengo que decirle al abuelo que la vida es continuada. Y tenía tantas ganas de ir a verlo que fui incluso vestido de marinero. Antes de ir a casa fui a ver a mi abuelo. Y entonces me puse a hablar con él, empecé a hablar. Él nunca me dijo nada, mientras hablaba no me interrumpió nunca. Y cuando terminó me dijo, mira José, yo sabía que en la familia tenía que haber alguien que continuara mi obra, pero jamás hubiera pensado que fueras tú. Y entonces me contó el proceso de que los hijos se habían apartado un poco de ese tipo de enseñanza porque no había podido sanar a su esposa, que era mi abuela, y me dijo, pero es que hay causas que el hombre no conoce. Estas causas son kármicas y el hombre no puede intervenir en las causas kármicas de otro individuo. Se pueden suavizar, pero no se pueden cambiar. Con nuestro pensamiento podemos suavizar el dolor de otra persona, pero no se puede cambiar. Esto me lo dijo, que yo ya lo conocía, pero él cuando me dijo esto yo pensé, bueno, ¿y cómo es que nunca me has dicho nada? Dice, yo nunca pensaba que te interesaran estas historias. Bueno, y ahí pues él cuando me lo dijo con su experiencia de toda la vida haciendo este mismo trabajo, pues me confirmaba que era una realidad, lo que yo ya había leído.
Pero el iniciado, el mundo, parece haber cambiado y no él. Y a ese cambio aparente debe adaptarse él gradualmente, poco a poco, porque su naturaleza ha ido cambiando. Donde antes veía división, separatividad y pecado, ahora ve unidad. Empieza a ver la vida como un todo y percibir y sentir la omnipenetrante presencia del Supremo, a conocer su unidad y la identidad con otros hombres, con la naturaleza. Hay un cambio en el individuo realmente extraordinario y asombroso. Nosotros esto lo sabemos porque lo hemos leído y intelectualmente lo comprendemos. Pero pregunto, ¿lo experimentáis? Porque cuando se experimenta, lo conocido desaparece. Porque nos convertimos en el real sentimiento de la naturaleza. Percibir el vuelo del pájaro, percibir el ronroneo de la hierba una con la otra, porque tiene vida. Darse cuenta de que la vida en sí misma, la hierba, por ejemplo, que estamos hablando, es una tríada inferior que se está manifestando. Y sabéis que el hombre está compuesto de dos tríadas, una superior, Atma Buddhimanas, y una inferior, que es cuerpo mental, cuerpo astral y cuerpo físico, tríada inferior. Antes de ser humana, la vida, antes de entrar en un cuerpo humano, entra en otros reinos, por ejemplo el vegetal. Y en el vegetal, fijaros la vida cómo actúa. La planta está enraizada, no se mueve de un lugar a otro, pero se mueve por el viento, recibe el agua, el beso del sol y finalmente hace una floración y hace un fruto. Ahí la planta lo está dando todo, lo da todo, no espera nada, no recibe nada, recibe los cuidados del ser humano si es que realmente el humano las ama. Es lo que os decía ayer, hay una parcela, un jardín en vosotros, ese jardín hay que cuidarlo. En estas plantas hay las plantas aromáticas y las plantas malas, la hierba mala, hay que quitar la hierba mala para que las plantas aromáticas, que son las cualidades, las podamos ver y contemplar y regarlas, como decía un santo varón, sacerdote, Monsanto Verdaguer, no sé si lo habéis oído hablar de él, tiene un verso maravilloso sobre este particular. No sé ahora por dónde iba. Bueno, vamos a continuar. Se da cuenta de las formas, que las formas son contenedores llenos de vida. Sí, ya cojo el hilo de la otra vez, de lo que quería decir. Las plantas no se mueven, pero la vida que se está experimentando a través de las plantas, llega un momento en que termina su experiencia en el reino vegetal y la vida pasa al reino animal, la vida, y adquiere formas animales. Ha dejado las formas vegetales y la vida adquiere formas animales. Ya la vida en las formas animales ya no está enraizada, porque el animal corre y tiene una inteligencia instintiva. O sea, la vida ha ganado mucho con este cambio. Y en el animal hay lo que se llaman almas grupales. ¿Habéis oído hablar de ellas, no? ¿Algunos? El animal no tiene alma propia. El animal pertenece a lo que se llama alma grupal. Alma grupal dirigida por los devas rajas o lipikas que están al cuidado del karma. Y cuando viene la individualización, porque el animal se va experimentando y el alma grupal cada vez se hace más pequeña porque hay cada vez menos tríadas inferiores. Llega un momento en que entra en el reino humano.
Y en el reino humano entra la vida ya muchísimo más gloriosa, pero aún con instinto. Y es el salvaje que hemos visto en el nivel de la conciencia de esta mañana, que se convierte finalmente en algo abierto. Oye y entiende la música que emiten las estrellas. Oyen y ven la música que emiten las estrellas, soles y planetas. Ahora sabe que él y ellos son partes relacionadas en la gran composición que el músico divino ejecuta en todo momento. Él ya siente la música de las esferas. Se llama. La música de las esferas se empieza a experimentar cuando nuestra conciencia penetra en los cielos superiores, en el Devacán, cuando el individuo puede estar en el cuerpo causal conscientemente. Las vidas son compases, la muerte pausas. La evolución añade líneas al pentagrama y notas a la escala. Así la sinfonía de la creación aumenta en riqueza y esplendor. Ver la vida como una sinfonía debe ser algo extraordinario para la sensibilidad del poeta o para la sensibilidad del ocultista teósofo. Al alcanzar este conocimiento, aprende a dar su propia nota, porque cada uno de nosotros tiene su propia nota. Cada país tiene su nota clave. Por ejemplo, si miráis los países, veréis que la nota clave del país es distinta, la de Francia a la de España, o la de Alemania o la de Inglaterra. La tendencia de la nota clave general del país es completamente distinta a la de otro país. ¿Sí o no? ¿Habéis visto? Sí, sí. El carácter general de España es completamente distinto al carácter general de Francia o de Alemania. Ahora, una vez él llega a conocer su propia nota, la nota clave, que es la suya, conoce su unidad con el compositor no visto. El compositor no visto es el Logos. Ha creado la gran sinfonía de todo el Manvanta, de toda la formación, de todo cuanto existe en el planeta y en el universo. Pero sigue feliz su camino por la vida, observando que las pruebas y vicisitudes son sólo disonancias transitorias. Con el tiempo, él escapa de las disonancias transitorias para entrar en una melodía realmente asimilable a su propia conciencia, a su propia nota. La corriente de la vida única fluye de eternidad en eternidad, llevando en su lecho universos, soles, planetas y hombres. Es la eterna corriente de vida, la corriente de sangre divina y palpitante que vivifica todos los mundos. Esa corriente de vida que viene de los planos superiores del Logos y que lo vivifica todo, no solamente planetas, sino universos, porque no estamos solos como universo, hay miles de universos, porque lo infinito es infinito. Nuestra mente finita no puede comprender lo infinito, pero lo infinito está presente, el espacio infinito está presente en todas las cosas. Y fijaros que nos dice la teosofía, nos dice el coronel Olcott en un
librito que se llama el Catecismo Budista, que está por aquí. El Catecismo Budista nos dice de que cuando el Manvanta desaparece absorbido por el Pralaya es el recogimiento. Llevándolo a nuestro mundo, el Pralaya es la noche, el Manvanta es el día, para que entendamos. El Manvanta es el día que empieza, el Pralaya es el día que termina y entra la noche. Todo se recoge en la noche. El Pralaya en los mundos cósmicos es que todo lo manifestado se recoge en la noche de los tiempos, a la espera de un nuevo Manvanta donde se va a desplegar y que cada forma de vida adquirirá el rango de desenvolvimiento que tenía al desaparecer en el inmanifestado. Ahora, por fin, alborea la verdad en su consciencia interna, la verdad de este discípulo, de su consciencia interna, y se dice de él que ha entrado en la corriente. Ha entrado en la corriente. Esa entrada en la corriente es ya estar en el sendero. En esa corriente de vida que fluye desde la eternidad, de lo incondicionado, porque la eternidad viene del incondicionado, que no está condicionado. Así como nosotros estamos condicionados, el incondicionado de donde surge Dios, de donde surge Brahman, que es el condicionado para manifestar la sabiduría del nuevo plan del Manvantara que Dios quiere realizar en su plan de evolución. Y pasando por lo condicionado, regresa a la eternidad desde la intemporalidad, no temporalidad, sino desde la intemporalidad hacia el tiempo, para regresar otra vez a lo intemporal. De lo intemporal a lo temporal y de lo temporal a lo intemporal. Aquello que es eterno en él, que siempre es uno con todo, empieza a modificar su consciencia, a cambiar su relación con su existencia corporal, va acercándose al conocimiento del eterno ahora, y no presente, del eterno ahora, lo que decíamos esta mañana, del eterno ahora, no del pasado, no del futuro, ni del presente. El eterno ahora siempre es, porque es lo eterno. Lo único que existe es lo eterno, porque todo lo que vemos, sentimos y observamos, todo esto es perecedero. El tiempo que hasta ahora lo ha esclavizado será ahora conquistado por él. Hasta ahora él ha sido esclavo del deseo, del movimiento, del egoísmo y de todo cuanto externamente vivía. Ha sido esclavizado. Pero ahora que ha entrado en la corriente, entonces él comienza a modificar su conciencia, a cambiar su relación con la existencia corporal, va acercándose al conocimiento del eterno ahora. El tiempo que hasta ahora lo ha esclavizado será ahora conquistado por él. Comienza a conocer la quietud de lo no existente, el silencio que está más allá de la existencia, la oscuridad tras la luz y el equilibrio de la energía en reposo. Bueno, es que esto es fantástico.
llegar a experimentar la energía en reposo, darse cuenta que tras la luz y el equilibrio está la oscuridad. La oscuridad es el pralaya. La Iglesia nos dice que primero eran las tinieblas, ¿no? Las tinieblas quieren decir la oscuridad, la ignorancia, no hay manifestación. Y se hizo la luz. De esas tinieblas, recordáis que... hago un dibujo, va. La delimitación. Dios delimita su campo de evolución. Hacemos una figura. Una figura porque vemos que no tiene principio ni tiene fin. Y esto es lo que se llaman las tinieblas. Y luego dice la Iglesia, se hizo la luz. De ese punto del inmanifestado aparece un punto. Un punto que viene de detrás y surge de las tinieblas hacia aquí, hacia lo visible. Este punto se estira, siendo el mismo punto, crea una raya que dice que de la circunferencia no se pasa. Pero todo lo que hay aquí afuera es el espacio. Y cuando todo desaparece en el pralaya, que todo se recoge, ¿qué es lo que queda? Dilo fuerte. El espacio. El espacio. Porque si no hubiera el espacio, nada se podría manifestar. Solamente cuando hay espacio, y este es eterno, siempre se puede manifestar la entidad gloriosa de la divinidad de Dios. Bueno, esto era para daros a conocer que a partir de este momento, esto que era uno, se ha hecho la luz, y entonces a este punto, esto se dice que es la ideación cósmica, y esto es la materia virgen del espacio o Mula Prakriti, materia virgen del espacio, o también vulgarmente le llaman la madre. Porque de aquí, de la madre, surge todo. Y también vulgarmente se dice padre, madre. Porque es espíritu y materia. Pero el espíritu y materia es uno, porque antes de que existiera la línea, en el punto dormían los dos aspectos. Porque aquí tenéis dos aspectos. Esta es la vida una. Pero esta vida una tiene dos aspectos. Esto es bueno, esto es malo. Cuando se manifiesta algo hay una dualidad. Por lo tanto, en esta línea, que es la realidad una se manifiesta bajo dos aspectos. Uno es lo bueno y el otro es lo malo. Pero que estos dos aspectos están incluidos dentro de la realidad una. O sea que es la manifestación de la realidad una en su doble manifestación, bueno y malo. Y entonces uno dice, bueno, pues entonces hay una cosa buena y una cosa mala. No. Son dos aspectos de una misma realidad. Porque entonces pregunta el discípulo, maestro, entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? Porque si esto es lo bueno y esto es lo malo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y el maestro dice, tienes que hacer lo que es bueno para ambos. Tienes que hacer lo que es bueno para ambos. Y esto es el camino el camino de la navaja. El filo de la navaja. El filo de la navaja. Ay, perdón, el filo de la navaja. Esto es el filo de la navaja. Ahí el hombre tiene que andar con muchísimo cuidado, porque según obre, las cosas irán surgiendo. La plena culminación, el afinamiento final y permanente con la eternidad,
vendrá cuando alcance la lejana orilla, el otro lado, la lejana orilla, y logre el adeptado, la quinta iniciación. El ego, en quien la vida y la mente, en quien la vida y la muerte alcanzaron la autoconsciencia, despierta en la iniciación, logra así la visión, la inmanencia de lo supremo. Bueno, ¿es difícil o no? Es profundo. Es profundo. ¿Pero cala o no cala? Sí. Cala. Bueno, es todo bueno. La tarea que tiene así el iniciado, ¿por qué toco este tema? Porque, bueno, no todo hay que siempre hablar de la reencarnación y del karma, hay que hablar de realidades que están aquí, no están en la casa del vecino, están aquí, todas estas realidades están aquí, y hay que conocerla, hay que familiarizarse con lo que somos. Pensad que esto es el contenedor, y en un contenedor le ponéis arena y le ponéis agua, y el aire, el agua y la arena no se molestan. En este contenedor hay materia física, materia astral, materia mental, y no se molestan. ¿Veis? Por eso están juntos. Y aún hay materia más sutil que aún se molesta menos porque tiene una vibración todavía más elevada. Bien. La tarea que tiene ante sí el iniciado, todos nosotros, es la de despertar la personalidad a una realización similar. Es despertar a la personalidad mental, emocional y física a una realización similar. La vida y la consciencia divinas en la mente, en las emociones y en el cuerpo, debe también despertar a la autoconsciencia. No consciencia, sino a la autoconsciencia. Hemos de despertar a ese mundo de la mente y ser autoconscientes en él. En cada uno de estos mundos debemos realizar la divinidad inmanente y debe alcanzarse la visión de la vida omnipenetrante, que lo penetra todo. Esta proeza interna del iniciado puede tomar muchos años o muchas vidas. La rapidez de su progreso depende en gran medida del grado de visión espiritual obtenido antes de entrar en la corriente. Tiene que haber adquirido ya un despertar antes de entrar en la corriente. Porque si entráramos en la corriente sin el despertar estaríamos perdidos. Sería como coger un avión que nos vendaran los ojos y nos dejaran en la plaza mayor de un país que desconocemos y que no conocemos su lengua y nos lo dejaran allá. Estaríamos perdidos. No sabríamos por dónde ir ni con quién comunicarnos. Antes de entrar a la corriente hemos de estar preparados para podernos mover en el nuevo ambiente en el que acabamos de entrar. El trabajo externo del iniciado consiste principalmente en servir de canal a los poderes e influencias de la gran fraternidad blanca. Ahora es su mensajero y representante en el mundo cuando alcanza la primera gran iniciación. Y solo vive para hacer su voluntad, que es la voluntad del Supremo. Hacer aquello que debe de hacerse para el bien común. No reconocido, sino solo por unos pocos, se mueve entre los hombres, como una influencia acelerante y fermentadora, como un centro de poder espiritual. Se mueve entre los hombres, pero no se da a conocer. Hay discípulos aceptados que seguramente en alguna ocasión hemos tropezado con ellos y no lo sabemos, porque nuestra conciencia no registra el elevado grado de desenvolvimiento que el discípulo tiene. Un discípulo aceptado de maestro es algo tan elevado en relación a nuestro desenvolvimiento
que no lo podemos llegar a imaginar. Porque él ha perforado la ignorancia que lo envolvía y ha entrado en el mundo de la luz. Y en el mundo de la luz su visión es clara y lúcida. Y ve claramente y comprende extraordinariamente lo que está ocurriendo en el mundo. Ya sabéis que si hay 93, se dice que hay 93 maestros de sabiduría repartidos por toda Europa, habrán cientos de discípulos aceptados de maestro que siguen las indicaciones de sus maestros sin que nadie conozca lo que están realizando. Y algunos en política, algunos en religión, algunos en escuelas de ocultismo, repartidos dentro de todas las clases sociales para ir intentando cambiar el pensamiento de lo concreto a lo abstracto. Uy, esto sí que es lo más difícil. Sí, pero también nosotros tenemos aún pensamientos de concretos y aún tenemos pocos pensamientos abstractos, pero ya tenemos una guía, una enseñanza. Pero a estas otras personas que desconocen por completo lo que es la vida continuada, porque ellos dicen, mira, muerto el perro, muerta la rabia, se ha acabado, ya se ha acabado, no hay nada más, saquemos el mayor provecho de esta existencia, porque desconocen de que la vida es continuada. Y cuando el hombre descubre, buscando, indagando, descubre que la vida es continuada, ya es distinto de todos los demás. El saber que la vida es continuada ya nos cambia, porque ya no estamos limitados. Nos damos cuenta que después de esta existencia tendremos otra en la que vamos a continuar y vamos a mejorar, y que en cada existencia estamos preparando la próxima. Ahora en esta estamos preparando la futura existencia, sea cuando sea dentro de 100 años, 200 o 300 años. Normalmente en gente así como vosotros pueden estar entre encarnación y encarnación entre 2 y 3 siglos. Porque estamos fuera del tiempo y espacio. Y necesitamos ese tiempo antes de volver a tomar las vestiduras mentales, astrales y físicas, para volver a empezar nuevamente a cero, pero con un bagaje que es el carácter. Pero el niño tiene que empezar de bebé, de cero, no sabe hablar, no sabe leer, no sabe hacer mil cosas, no sabe andar, tiene que ir aprendiendo todo esto, y a una edad, en el segundo ciclo de su existencia, porque nuestra existencia está marcada por ciclos de 7 años. Cada 7 años, no sé si lo sabéis, cambiamos todas nuestras células. Y esto es cierto. Las renovamos completamente, cada 7 años. Normalmente vivimos entre 10 y 12 ciclos de 7 años aproximadamente. Cada ciclo, la vida cambia. A los 7 años primeros, la vida ha cambiado. La parte etérica se ha solidificado ya en la criatura, o hacia adelante o precaria, su salud, hasta los 7 años. De los 7 a los 14 ya empieza a despertar la pubertad. De los 14 a los 21 la mente se abre, porque a los 21 es uno mayor de edad. Ahora no, por intereses políticos, ahora es a los 18 años, pero siempre ha sido ocultamente a los 21 años. Los 3 periodos de 7 años, 21 años. Y ahí a los 21 años, pues él tiene su carrera o tiene su oficio, ya es un maestro en su trabajo, entonces viene la plenitud. Hasta los 28 ahí adquiere la plenitud. Y después, bueno, va cambiando, cada 7 años van cambiando, hasta que uno alcanza pues los 70 años. Y en los 70 años, en esa tercera edad, el individuo, si se ha trabajado, internamente surgen de dentro
las experiencias más hermosas que él ha buscado durante toda su vida. Surgen de dentro, a los 70 años, porque el hombre se hace más sensible. A los 70, hay que decirlo. En nuestro interior tenemos los dos sexos, el masculino y el femenino. En el hombre, el femenino duerme. En la mujer, el masculino duerme. Pero a la edad de los 50 años, aproximadamente, en la mujer se despierta el masculino, que quiere decir en el carácter. Y en el hombre, hacia los 50 años, se le despierta la sensibilidad. Nos miréis. Esa es la verdad. Habréis tenido ejemplos en vuestras casas. Recordáis pues a vuestros padres que el padre cuando era joven era autoritario, en principio, y la mujer más sumisa, a veces se rebelaba pero más sumisa y tenía que pasar por lo que se decía. Pero ya a una edad avanzada la mujer saca el genio y el hombre calla. Solamente dice una palabra, sí cariño, y no dice nada, sí cariño, dice que sí. Por lo tanto, a una edad avanzada en el hombre surge el sentimiento y surge esa sensibilidad. Y en la mujer surge el poder dormido que ha tenido durante su existencia. Y entonces, se vuelve un poco más autoritaria, porque conoce todas las cosas de la casa, está en conocimiento de aquello que es. Lo importante es que se despierten los dos aspectos, masculino y femenino, en relación a la sensibilidad, no en relación a los cuerpos. Esto ya es otra cosa, en relación a la sensibilidad. El hombre cuando despierta la sensibilidad es fabuloso para la mujer, porque tiene una sensibilidad y comprende el estado en que se encuentra la mujer. Y la mujer es fabulosa cuando se da cuenta de que el hombre tiene grandes responsabilidades y que tiene que entender que a veces pierde el dominio de sí mismo. Y aquí no se favorece a nadie, pero hemos de entender que tenemos los dos sexos. Uno duerme y el otro se activa. Y a una edad avanzada se despierta el dormido, y tanto en el hombre como en la mujer. Porque en realidad, en los mundos internos, no existe el hombre y la mujer. Existe simplemente el espíritu, la realidad de aquello que uno es como espíritu. Y el espíritu no es ni masculino ni es femenino. El espíritu no es masculino y no es femenino. Solamente la dualidad de masculino y femenino entran en la manifestación del cuerpo físico, cuando hay un cuerpo físico. Y la razón de que en unas ocasiones tengamos un cuerpo físico femenino o un cuerpo físico masculino, la razón es porque hemos de adquirir un carácter redondeado, que esté perfectamente armonizado los dos aspectos en uno, como en la línea. En la línea. Aquí podríamos decir bueno y malo, podríamos decir femenino y masculino, ¿verdad? Podríamos decir masculino y femenino. ¿Por qué? Porque son dos aspectos de una misma realidad. Porque la realidad en sí es una. Es esta. La realidad es esta. Dos aspectos de una misma realidad que la simbolizamos en una línea para poder dibujar dos aspectos de la misma. Entonces, en realidad, tanto el femenino como el masculino son dos aspectos de una misma realidad. En los planos internos no hay ni masculino ni femenino. No reconocido sino solo por unos pocos, se mueve entre los hombres
entre los hombres como una influencia acelerante y fermentadora, como un centro de poder espiritual. Esto lo hemos dicho. Mientras así vive y trabaja en el mundo externo, su conciencia espiritual se expande continuamente, penetra una vez más en lo más hondo de las regiones espirituales internas, cuyo esplendor comienza ahora a mostrarse en él. Se nos dice que su aura resplandece, sus pensamientos adquieren potencia y sus sentimientos una fuerza y profundidad que hacen de él un hombre de poder a donde quiera que vaya. Y allí la gente se sienten atraídos, son como imanes. Esta gente, tanto el hombre como la mujer, son como imanes, atraen. La gente se siente muy a gusto por el trato y por la manera de atender a la gente que tienen. Se nos dice que su aura resplandece, sus pensamientos. Ya está. Al parecer, su voz se vuelve un vehículo para las fuerzas de la voluntad espiritual. Sus ojos están llenos de luz. Sus miradas parecen a menudo como destellos de fuego penetrantes, como las de un águila, majestuoso como un león, noble como un rey y sin embargo tierno y compasivo como un Cristo. En su corazón han nacido las cualidades de compasión, amor omniabarcante y ternura. Voluntariamente ha derribado todas las defensas y su corazón está abierto a las tristezas del mundo. Por eso son tan compasivos. Se ha despojado de la armadura del egoísmo. Ha arrojado lejos el escudo de la separatividad, porque es uno con todos los demás. Y se ha hecho supremamente vulnerable a las heridas infligidas por la ignorancia del mundo. Ya nada lo puede herir. Sin embargo, ninguna vida es mortal, ningún dolor es permanente, pues ha descubierto su inmortalidad y se acerca al portal de la felicidad eterna. Porque la felicidad no está fuera, la felicidad está dentro. Por mucho que tengamos cosas, las cosas no nos dan la felicidad. Nos dan un bienestar, pero no dan la felicidad. La felicidad no es de este mundo. La felicidad es de un mundo interno profundo. Y ese mundo interno y profundo está en nosotros. Y tiene que aflorar, tiene que surgir. Se ha convertido en la incorporación del amor eterno, por tanto la crueldad no provoca en él ninguna respuesta dura. Con la piedra filosofal del amor eterno, transmuta él en el crisol de su corazón el dolor, el sufrimiento, la crueldad y el vicio en sus opuestos. Lo transmuta todo, porque él no puede encarnar ningún tipo de estas cosas. Cual un alquimista espiritual transmuta el oro fino en oro fino la bajeza del mundo, porque es su propio laboratorio alquímico. Cuando se dice transforma en oro, quiere decir transforma sus propias causas kármicas, sus aspectos negativos y errores en cualidades divinas. Esto es la auténtica transformación alquímica que hacemos dentro de nosotros. Ahora ciertamente debe poner la otra mejilla. Está preparado para poner la otra mejilla. Jesús lo decía. Cuando te den una bofetada, preséntales la otra mejilla. Si nos dan una bofetada, ¿qué es lo que presentamos? En el momento, el puño. Presentamos el puño. Porque no estamos lo suficientemente despiertos, ni hemos adquirido la auténtica comprensión de volver bien por mal. Amar a sus enemigos y al que le roba la cartera, darle también su abrigo. Si os roban la cartera, oye, no es bastante, toma el abrigo. Eso no existe todavía. Ramana Maharshi, ¿habéis oído hablar de él? Atracaron el ashram de Ramana Maharshi
Y entonces les pidieron todo el dinero. Claro, dinero en un ashram de la India hay poco dinero. Entonces, más. Y entonces pues cogían ropa y más. Y no tenemos nada más. Entonces Ramana recibió algunos golpes. Ramana Maharshi, claro, lo recibió. Y cuando lo recibió, oye, le dice a un discípulo, oye, ¿ves en tal sitio, en tal armario, que me parece que hay cosas que les pueden gustar? Y entonces, pero maestro, claro, maestro, no, ves. Y fue a buscarlo y los otros se lo llevaron después de varios empujones por allá adentro. Y cuando se marcharon, el discípulo le dijo, pero maestro, ¿por qué les ha dicho que teníamos esto? Ahora no tenemos nada. Dice, ahora ya tenemos la tranquilidad. Vete a saber lo que hemos hecho en otras existencias. ¿Qué no les habremos quitado a ellos? O sea, si te quitan la cartera, pues dátles el abrigo, además. Yo no se los daría, cuidado. Solamente los santos lo hacen. No sabemos lo que haríamos, pero bueno. Crece en la medida en que las vive, estas enseñanzas, y con su crecimiento eleva toda la humanidad, se vuelve como un atlas que lleva la carga del mundo sobre sus hombros. Mientras sea humano, su peso lo dobla, pero no lo quiebra. Cuando sea adepto, se mantendrá erguido bajo su yugo. El adepto vive fuera del tiempo. Cada acto suyo está lleno de significado para la eternidad. Nos pueden doblar el espinazo, pero no nos lo pueden romper, en el sentido de una mala obra. Sus planes incluyen el concepto de la intemporalidad. Para realizarlos, vive en lo eterno. Y sin embargo proyecta su consciencia en el tiempo, porque entra en contacto con el tiempo y las personas. Ambos estados se combinan en él, lo eterno y el tiempo. Hace planes en la eternidad y actúa en el tiempo, pues ha resuelto el misterio de la relación entre esos dos estados, a los cuales los une el mismo como un puente. La vida del adepto es así dual como lo es él. Se puede entrar en contacto con la manifestación temporal de él y comprenderla en parte, pero su existencia en la eternidad será siempre un misterio. El adepto es un ser cósmico, más bien que terrenal, aunque mantiene una individualidad terrenal con cuerpo físico. El mantenimiento de tal cuerpo es cuestión voluntaria, que depende en gran medida del modo como ascendió a través de la humanidad. Aquellos que escogen no continuar la existencia física entran en los estados extraplanetarios y cósmicos para cumplir su destino como adeptos en esas regiones superiores. El primer paso hacia la unidad consciente con el Supremo es siempre el mismo: acción inegoísta, nacida del amor. Si al principio el servicio es personal y el motivo es individual y separado, no deja de ser una ayuda. Gradualmente el motivo personal cede el campo a lo impersonal y el bienestar individual al bienestar colectivo. De esta manera se despierta el espíritu de la filantropía y se descubre el secreto de la felicidad. El espíritu de filantropía incluye no solamente acciones de ayuda que no traigan recompensa inmediata, sino también aquellas que traigan pérdida e impliquen sacrificio personal. Gradualmente se alcanza el conocimiento de que la pérdida personal trae ganancia eterna y que el sacrificio terreno trae enriquecimiento espiritual. O sea que a medida que uno va dando, pues no solamente va reponiendo lo dado, sino que
siempre va teniendo más. La promesa de que quien aborrece su vida en este mundo la guardará para la vida eterna se reconoce entonces como una verdad profunda. Quien halle su vida la perderá, y quien pierde su vida por mi causa la hallará. El Evangelio de Mateo dice esto. Tanto el individuo como la raza deben cumplir esta reversión para que sea posible la culminación espiritual. Deben crecer de lo personal a lo impersonal, aceptando la filantropía como el único motivo digno, desarrollando la benevolencia hasta tal punto que el sacrificio no produzca otra cosa que gozo. El sacrificio no produzca otra cosa que gozo. Al parecer, estas son las cualidades necesarias para quienes desean cooperar conscientemente con la jerarquía de los adeptos, en el cumplimiento de la voluntad única, todo lo cual está basado en el hecho de que la vida una existe dentro de todas las cosas, y tras todo acto está el divino actor único, el Supremo. Tras todo esto está Brahman, está Dios, está el Absoluto, el nombre que queráis darle. Este es el sendero, y no hay otro que lleve a la elevación del individuo y de la raza, a la felicidad y la paz. Es el camino de la vida divina, el único camino en que esa vida puede llegar a ser expresada perfectamente. Es la senda que todo hijo del hombre liberado ha hollado. El adepto, por haberlo recorrido hasta el fin, está establecido en felicidad permanente y en una paz que nada puede perturbar. Muchas gracias. Tiene que ser en un cuerpo sensible. Antes se hablaba de la sensibilidad de los poetas y de los compositores. Podían arrancar notas más allá del mundo mental. Y estos son individuos que tenían una gran sensibilidad, a veces mal encauzada. Pero la sensibilidad dentro de lo que es la enseñanza teosófica se obtienen resultados extraordinarios. La sensibilidad, no la sensiblería, la sensibilidad. Percibir aquellas energías que están ahí y que no somos capaces de registrar. Bien, el proceso de aceptación en que el discípulo es acogido en el corazón mismo del ser y de la consciencia del maestro, el maestro presta a este individuo el mismo servicio que constantemente está prestando al conjunto de la humanidad. O sea, no hay preferencias. Presta el mismo servicio a su protegido, en este sentido, como discípulo aceptado, presta el mismo servicio que presta a toda la humanidad. Me diréis, si es su discípulo, pero no hay el sentimiento ha sido vencido, futuro iniciado hacia el aspirante a la iniciación. Y este intermediario es el Mahashohan. ¿Habéis oído hablar del Mahashohan? No. El Mahashohan es el maestro Hilarión. ¿Habéis oído hablar del Sí. maestro Hilarión? Él ostenta los 5 rayos. El maestro, el Bodhisattva ostenta el primer rayo. Y el Manu ostenta un segundo rayo. Y el Mahashohan los 5 restantes. No sé si corre por aquí una carta del Mahashohan. ¿Sí? Esa carta tendríais que tenerla todos y leerla, la carta del Mahashohan, dirigido a la teosofía. El Mahashohan de los 5 rayos.
Bueno, y este trabajo es precisamente despertar en la conciencia de cada ser humano la sensibilidad del espíritu que mora en su interior. La sensibilidad es una herramienta muy importante para el ser humano. Ser sensible a vibraciones que no pueden ser registradas con un cuerpo burdo físico, entonces tendrían el carácter del padre y de la madre. Pero resulta que no tienen ni el carácter del padre ni de la madre, ni tampoco tienen el carácter del hermano que ha nacido mellizo con él. Cada uno tenemos nuestro propio carácter. Y si no hubiéramos vivido antes, ¿de dónde sale este carácter? El carácter lo hemos trabajado. ¿Y sabéis qué es lo que ocurre? Que lo único que heredamos de la vida pasada es el carácter. Porque esto lo hemos creado nosotros y nos lo llevamos, el carácter. Tenemos una tendencia hacia un carácter determinado y eso es lo único que heredamos. Aparte de los átomos permanentes que siempre están junto con el yo. Y voy a decir algo que quizás no sabéis. Cuando un hombre alcanza el adeptado, la quinta iniciación, un hombre o una mujer, alcanza la quinta iniciación y no tiene necesidad de volver a encarnar, los átomos permanentes que los ha tenido y que se han paseado por el reino mineral, por el reino vegetal, por el reino animal y por el reino humano, los átomos permanentes no desaparecen, quedan guardados. Hoy nosotros estamos muy cogidos por los sentimientos. No lo podemos negar. Los sentidos tienen hipnotizada nuestra personalidad. Por ejemplo, los hijos, los padres, los hermanos. Cuando en realidad los hijos, ya sabéis, que no son hijos nuestros. Qué bomba acabo de dejar. Los hijos no son hijos nuestros, son hijos de sí mismos. Tienen el cuerpo físico que los padres le han proporcionado. Pero el cuerpo físico no es el yo. El yo es hijo de sí mismo y de Dios, pero no de los padres. Los padres le han dado el cuerpo físico, pero no le han dado la vida espiritual. ¿Veis? Y hasta incluso podéis observar que dos niños que nacen de la misma madre, físicamente iguales, al mismo tiempo, bueno, uno detrás de otro, pero que son mellizos, se llaman mellizos, tienen un carácter completamente distinto. Si la conciencia del niño fuera creada por los padres igual que los la tercera parte de este seminario, que precisamente este seminario es un intento de aceleración a la conciencia real de aquello que somos. No sé si os habéis dado cuenta de ello. Una aceleración hacia la conciencia real de aquello que somos. Y el tema de esa tarde es el nuevo nacimiento y la iniciación. El nuevo nacimiento y la iniciación. Por lo tanto, es darse cuenta de que vamos a hablar de aquello que posiblemente, digo posiblemente porque habrá que pasar por ello para darse cuenta de que esto es así, que cuando nos llegamos a conocer a nosotros mismos viene la gran revelación de lo que es la auténtica iniciación.
Y figuraros que esa auténtica iniciación es impartida por el vigilante del mundo, por el Sanat Kumara. El Sanat Kumara es el único iniciador que existe. Y gracias a su influencia y a través de un intermediario, llega hasta el